hermanos, para continuar entonces con el tema que traemos cada domingo acerca de escatología bíblica, doctrina de las últimas cosas. Y este es el mensaje número 17. Gracias a Dios, ya tenemos 16 mensajes y están todos en nuestro canal de YouTube para ponerse al día aquel que se quedó por alguna razón. Nosotros comenzamos a mirar la parte del juicio final, después de hablar de muchos temas, ¿verdad? Comenzamos a mirar el juicio final, y ahí veíamos la evidencia bíblica general del juicio, veíamos el tiempo del juicio. Claramente, hermanos, está establecido que, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esa es la idea. Y el tiempo, entonces, lo dejamos claro que el tiempo es cuando el Señor venga por segunda vez. Cuando Él viene por segunda vez, viene a establecer su juicio. La primera vez vino el Señor como Cordero y murió en una cruz por su pueblo. La segunda vez vendrá como Rey y viene a establecer su juicio. Así que todos debemos de temer a ese Dios cuando tengamos que enfrentarlo, obviamente. Y hay varias razones por las cuales hay que temer. Veíamos anoche ya la naturaleza del juicio final. Comenzamos a mirar y les dije que eran 5 puntos de esa naturaleza del juicio final. Vimos solo las 2 primeras. Jesucristo será el juez de dicho juicio, aunque la Biblia registra que el Padre va a juzgar a las personas. Veíamos claramente que ese juicio se le dio al Hijo. Veíamos en segundo lugar el juicio a los creyentes, y ahí nos demoramos porque veíamos varias cosas, hermanos, 6 cosas de ese juicio a los creyentes que tenemos que tener. Y en regla general, como lo vamos a ver ahora, el juicio va a ser por nuestras obras. De acuerdo a nuestras obras va a ser el juicio. Y como lo vamos a ver ahora, eso es para creyentes y esto es para impíos también. Veíamos también, el Señor va a juzgar aún las palabras que digamos, va a juzgar la intención del corazón, la motivación de cómo hicimos las cosas, va a juzgar nuestra perseverancia, nuestra insistencia, hermanos, porque el mismo Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todo eso va a ser juzgado. Va a juzgar, hermanos, cada talento que el Señor nos entregó, cada don que Dios nos dio, si ese don fue producido, fue multiplicado, sencillamente lo guardamos ahí. Todo eso va a ser juzgado. Dejamos claramente que el juicio a los creyentes no implica condenación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El juicio a los creyentes es para evaluar sus obras, y si esas obras van a pasar por el fuego de Dios, se van a quemar o van a pasar, y si pasan, va a haber recompensa. Vamos a mirar los otros 3, hermanos. Sería número 2, la naturaleza del juicio de Dios, la segunda parte. Y vamos a mirar los otros 3 puntos de hoy. Entonces son 5 puntos. Punto número 1, Jesucristo será el juez de dicho juicio. Punto 2, el juicio a los creyentes. Punto 3, el juicio a los incrédulos, que vamos a mirar ahora. Punto 4, el juicio a los ángeles. Y punto número 5, las implicaciones del juicio final. Yo quiero acabar esto hoy, así que vamos rápido de una vez. Número 3, el juicio a los incrédulos. Rápidamente, hermanos, vemos que habíamos visto nosotros que hay un único juicio, y en ese único juicio, recuerden que hay otras posturas donde dice que va a haber 2 juicios separados, un juicio para creyentes y después de 1000 años un juicio para impíos o inconversos. Luego nosotros veíamos también que hay otras posturas donde se presentan hasta 4 juicios. Un juicio para creyentes, un juicio para las naciones, un juicio para Israel y un juicio final para los inconversos. Pero nosotros vemos en la Escritura que hay un solo juicio. No entendemos bien cómo va a ser, pero en ese único juicio el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, a creyentes y a inconversos. Un texto por lo menos sería Daniel 12:2, donde uno puede ver claramente que dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En ese mismo momento
todos van a ser despertados, pero unos van a ser despertados para vida eterna, son los creyentes, los que hemos recibido a Jesús, esos vamos a despertar para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión eterna sería el juicio a los impíos o a los inconversos. Este juicio, mis amados hermanos, es para pagar a cada uno conforme a sus obras. Ya lo habíamos dicho, pero una vez más voy a leer Apocalipsis 20, del 11 hasta el 13, que nos habla claramente de este juicio que es para pagar conforme a sus obras. Y ahorita vamos a enfatizar un poco más eso. Dice Apocalipsis 20, 11, vi un gran trono blanco, y dijimos que ese trono blanco es un trono, y es blanco porque habla de la santidad de Dios, pero es el mismo tribunal de Cristo. No hay diferencia. Algunos dicen que el trono blanco es para impíos, inconversos, y el tribunal de Cristo para creyentes, pero no, es uno solo. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, es que este es el punto, huyeron la tierra y el cielo. Es decir, aquí no dice que una parte, como de creyentes o de impíos, no, huyeron delante de él la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y note lo que dice acá, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ahí donde está, todo tipo de personas, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y entonces el juicio se hace único, donde dice que los libros fueron abiertos. Ahora, mi amado hermano, usted no vaya a pensar que el Señor tiene un computador allá o tiene unos libros, sino que cuando habla de los libros fueron abiertos, lo que quiere hablar, y esto es una manera simbólica para hablarnos del conocimiento de Dios, es decir, que Él es todo suficiente, lo sabe todo. El Señor no necesita una computadora como tú y yo para allí tener información. No, el Señor lo sabe todo. Y como lo sabe todo, solamente que habla de esa manera, que muchos libros, para que entendamos que a Él no se le va a quedar ni una milésima de lo que tú y yo hayamos hecho, que todo está registrado. Cuando piensa en libros, piensa que todo está registrado. Alguien dijo por ahí, las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito, escrito está. Entonces esa es la idea. Lo que nos está diciendo es que a Dios no se le va a escapar absolutamente nada de lo que tú hiciste mientras estabas en esta vida. Todo está registrado en su bendito conocimiento. Dios lo conoce todo, mi amado hermano. Así que dice que esos libros fueron abiertos. Cuando dice que fueron abiertos, es decir, que todo lo que usted hizo y yo va a salir al conocimiento de todos. Y otro libro fue abierto. Este otro libro ya sabemos que es el libro de la vida. Dice cuál es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Digámoslo de esta manera. Todos fueron juzgados de acuerdo a lo que hicieron. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces ahí entra también el registro del libro de la vida, que dice que el que no estaba inscrito en el libro de la vida, y otra vez, no es que el Señor tiene un registro o un libro allá, sino que está hablando, es aquellos que tienen la vida en su corazón, a Cristo mismo. Ahora, hermanos, hablando un poquito de ese juicio, y estamos hablando precisamente de los inconversos, el comentarista Anthony Hockeman dijo lo siguiente. Dice: la razón por la cual la Biblia enseña que el juicio final será según las obras, aunque la salvación viene mediante la fe en Cristo y nunca es ganada por obras, es la íntima relación que hay entre la fe y las obras. Esto me llamó la atención. ¿Por qué el creyente va a ser juzgado por obras? Porque hay una íntima relación, hermanos, digámoslo en este caso, entre la obra de Cristo y la obra de nosotros. Nosotros somos salvos por la fe al creer en la obra de Cristo, pero al ser salvos por la fe sin las obras de la ley, o al ser salvos por la fe sin la ley, digámoslo de esa manera, pero es que la ley o las obras de Dios son tan poderosas, son tan importantes, que la evidencia de que una persona ha sido salva es que hace buenas obras. No somos salvos por las obras, eso lo tenemos claro, pero somos salvos para buenas obras. Y me entristece, mi amado hermano, escuchar a mi mamá que viene de visitar a mi hermano mayor, y él está diciendo que él es salvo, que ella tiene la salvación, pero es un hombre que no camina en buenas obras, es un hombre que no camina en santidad. No es salvo nada. Así sea mi hermano,
Porque quien camina y quien es salvo camina en buenas obras, obras de santidad. No nos engañemos. Y tengo que hablar de esa manera. Y si me está escuchando, mejor. Porque el creyente verdadero camina en obediencia, haciendo buenas obras. Ese evangelio barato que están diciendo por ahí, que es cuestión de creer solamente y que ya es salvo, eso no es evangelio, eso es un evangelio reducido. Le voy a mostrar por la palabra. Y me gusta lo que dijo Hockeman acá. La relación de la fe con las obras, hermano, es muy importante. Y él sigue diciendo acá: la fe debe revelarse en las obras, y las obras, a su vez, son la evidencia de la verdadera fe. Como dijera una vez Juan Calvino, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no viene sola. Y el teólogo Luis Berco nos dice: los gentiles serán juzgados por la ley de la naturaleza. Esto es fuerte, hermano, prepárese. Los gentiles serán juzgados por la ley de la naturaleza inscrita en sus corazones. Los gentiles, los inconversos. Los israelitas de la antigua dispensación, del Antiguo Testamento, van a ser juzgados por la revelación del Antiguo Testamento y nada más por ella. Y aquellos que han disfrutado de la luz del Evangelio, es decir, nosotros, además de la luz de la naturaleza y de la revelación del Antiguo Testamento, dice que seremos juzgados de acuerdo con la mayor luz que recibimos. Dios dará a cada uno su merecido. Y esto me impactó, porque los impíos van a ser juzgados por la revelación que tuvieron. Es decir, todos los hombres vamos a ser juzgados de acuerdo a la revelación que tuvimos. Y si una persona, un indio, digámoslo por allá, nunca le llegó el Evangelio, nunca le llegó la palabra de Dios, no importa el tiempo, pero él tiene una revelación de la naturaleza, porque los cielos hablan de Dios, y porque en cada persona está la ley moral de Dios en su mente y en su corazón, como lo leíamos ahora. Así que Dios lo va a juzgar de acuerdo a eso, y así va a ser el castigo. Israel va a ser juzgado de acuerdo a la ley que Dios se les reveló a ellos, y van a ser juzgados de acuerdo a esa ley. Pero nosotros los creyentes, además de la naturaleza, además del antiguo pacto que tenemos, seremos juzgados también por la revelación que tenemos del Evangelio. Así que la iglesia, hermano, va a ser juzgada mayormente de acuerdo a las obras. Y eso ya me pone a temblar. Aunque yo voy a hablar para los inconversos, obviamente. ¿Dónde está eso? Lo voy a repetir, ya lo acabamos de leer, Romanos 2:12. En Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado. ¿Quién está sin ley? Sin una ley escrita. Aquí se refiere a los impíos, a los que no son judíos. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Se da cuenta? Ah, no, pues yo no tenía la ley, yo nunca supe el Evangelio. Bueno, pues sin el Evangelio va a ser juzgado. Ahora dice cómo, así va a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que vivieron bajo la ley, bajo el antiguo pacto, van a ser juzgados por esa ley. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fue lo que el Señor había planteado. Yo le dije la vez pasada, les decía que hay dos maneras de ser justificados: uno guardando la ley y otro por la fe. El problema es que el hombre no puede guardar la ley, entonces le toca ser justificado solo por la fe, y esa es la razón. Sigue diciendo acá 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ellos no viven bajo una ley, ellos no tienen una ley escrita, es decir, no conocen el Evangelio, no conocen la palabra, pero cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, ellos no tienen una ley pero viven de acuerdo a ella, dice: estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y note cómo es que son ley para sí mismos. Verso 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, cada persona tiene la obra de la ley escrita en sus corazones. Mucha gente dice: ay, pero ¿cómo se salvará ese indio que nunca le llegó el Evangelio? Él tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Aunque sé que esto es más fuerte, si no les llegó el Evangelio, Dios no tiene intenciones de salvarlo, y sé que esto es fuerte, y lo entenderán solamente las personas que están avanzadas conmigo en esta doctrina que tenemos nosotros, que es la doctrina que la iglesia ha tenido por 2000 años, la doctrina reformada.
Donde entendemos nosotros que si a un indio nunca le llegó el evangelio, Dios no tiene intención de salvarlo. Pero eso no quiere decir que si a un indio le llegó el evangelio y él no cree, pues tampoco. Pero cuando el evangelio le llega a un indio y ese indio responde a la fe, Dios tenía intenciones de salvarlo y por eso respondió a la fe. Y sé que esto es duro, pero es la gran realidad. Pero hay una ley escrita en el corazón aún del inconverso, del impío, del que no conoce a Dios, que le va a juzgar. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿no? Dando testimonio su conciencia. Y luego dice, ¿cuál es el testimonio? Acusándole o defendiéndole su razonamiento. La conciencia de cada persona lo acusa o lo defiende. Por eso hay gente que no conoce el evangelio, pero viven vidas acorde al evangelio. Anteriormente yo escuchaba personas que decían, yo para qué voy a la iglesia si ese cristiano que vaya es peor que el vecino que no va a la iglesia y se porta mejor. Claro, porque hay un temor. Cada persona, Dios a cada persona le puso una ley, se llama la ley moral, en su corazón. Así que no necesito leer la Biblia, conocerla, no necesito leer el evangelio, no necesito tener una religión para entender que hay un Dios y que debo rendirme ante Él, porque esa ley está escrita en mi corazón. Porque cuando Dios le da la ley a Moisés y levanta el pueblo de Israel, porque habían otras naciones que también tenían sus dioses obviamente, pero los respetaban y ellos trataban de portarse de acuerdo. Es decir, no solamente en Israel se prohibió el asesinato, las culturas que estaban alrededor de Israel también prohibían el asesinato. ¿Y de dónde salió todo eso? Pues del corazón, porque es la ley de Dios escrita en el corazón, como dice acá. Y esa ley los va a acusar o los va a defender, dice sus razonamientos. ¿Cuándo? Verso 16, en el día en que Dios, y ese día es el día del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el juicio, hermanos, habrá grados entonces de castigo de acuerdo con la maldad cometida. Hay un pasaje que nos ayuda mucho, Lucas 12, 42 al 48, Lucas 12, 42. Los impíos van a ser juzgados, pero hay grados, hermanos, de condenación, hay grados de castigo. No todos van a ser castigados de la misma manera. En Lucas 12, 42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. La idea es que el siervo esté haciendo como el patrón le dijo. Luego dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo, note, más, vamos a suponer, dice el Señor, que aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y note lo que va a hacer, y comenzará a golpear a sus criados, y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse. No, esto no lo hace un hijo de Dios. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es un infiel, es decir, es un impío. Decía ser su siervo, pero realmente era siervo solo cuando él estaba, pero cuando se fue dejó de serlo y vivir su vida a su manera. Y le pondrá con los infieles. O luego dice 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Vio? Mas al que sin conocer la voluntad, digamos en este caso no le dio una voluntad explícita, sino una voluntad interna, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Está notando? Aquí será azotado mucho, aquí será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que hay grados de castigo como hay grados de recompensa para el creyente. Lo veíamos hace 8 días, hay grados de castigo para aquellos que Dios los puso, y en este término que está hablando de siervo, no piense que son aquí creyentes, está hablando porque el Señor a todos los hombres los ve como sus siervos. Por eso estamos viendo ahora nosotros que Él es Señor y deben ser siervos.
Así que aquí nadie se va a escapar delante del Señor. Él los va a coger a todos aquellos que no, además de que no hicieron la voluntad de su Señor, le rechazaron, imagínense, peor. Y los va a coger y los va, de acuerdo a sus obras, y entonces dependiendo, digamos en este caso, sus obras buenas o malas, dependiendo su pecado, su maldad, así serán juzgados. Lucas 20, 46, 47, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Dice, guardaos. Le dice a sus apóstoles Jesús, mire lo que hacían. No solamente eran unos hipócritas, sino que dice que devoran las casas de las viudas, es decir, se aprovechaban de ellas, como muchos pastores hoy se aprovechan de su feligresía sacándoles plata. Ay, Padre, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Mire lo que dice el Señor, esto recibirá mayor condenación. Si bien es cierto que la viuda puede ser condenada, si bien es cierto que aquellos que se congregan en estas iglesias falsas y están sentados en las sillas y están escuchando a esos falsos, van a ser condenados, pero mayor condenación va a recibir aquel que los está manipulando. Ambos van a ser condenados, pero mayor el que los está manipulando. Mateo 11, 20 al 24. Mateo capítulo 11, 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. El Señor visitó ciertas ciudades y no se arrepintieron. Ahora apliquemos eso, el Señor visitó cada persona, pero no se quiso arrepentir. Y esto es aplicable para cuando a usted le presentaron el Evangelio y no se arrepintió. Estoy hablando con la condenación o el juicio a los impíos. Fácilmente aquí en esta mañana, o me están escuchando por allí, hay personas que van a una iglesia pero no se han arrepentido. No son hijos de Dios porque no se han arrepentido. ¿Por qué no se han arrepentido? Porque no viven acorde al Evangelio. ¿Quién dijo que es arrepentirse, seguir viviendo como el mundo? Que yo entiendo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero mientras usted se deleita en el pecado, así tenga religión, usted no se ha arrepentido. Como esas ciudades de las cuales Jesús fue y les predicó el Evangelio, pero no se arrepintieron. Y entonces les dice, verso 21, ay de ti Corazín, esa es una. Y ay de ti Betsaida. Jesús estuvo en Corazín, estuvo en Betsaida, les predicó el Evangelio y no se arrepintieron. Pero luego el Señor trae otras ciudades. Porque si en Tiro y en Sidón, ay de ustedes ciudades, ¿por qué? Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades antiguas, si hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, mira lo que el Señor dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahora desde acá, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida. Y luego por otro ejemplo, y tú Capernaum, Jesús estuvo en Capernaum y dice que Él es levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma, y tremendo, ¿no? Se va a la ciudad homosexual y dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, si el Señor hubiera ido a predicarles arrepentimiento a Sodoma y a Gomorra, el Señor dice que se hubieran arrepentido y entonces estarían todavía. Pero el Señor no fue a predicarle a Sodoma y a Gomorra arrepentimiento, sino juicio, y por eso las quemó. Con todo temor digo esto, pero todos los homosexuales tienen un ejemplo ahí. Dios no acepta el homosexualismo ni el lesbianismo. Y todo homosexual y lesbiana que no se arrepiente y muere sin Cristo, le espera un juicio semejante a Sodoma y a Gomorra. Eso lo dice la palabra de Dios. Sigo leyendo, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable, otra vez intolerable, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. 3 ciudades en las cuales Jesús estuvo: Corazín, Betsaida y Capernaum.
y les predicó el evangelio y no se arrepintieron. Y estas ciudades tipifican aquellos familiares que tenemos nosotros, amigos o personas a las cuales les hemos predicado el evangelio y no se arrepintieron. Pero luego presenta ciudades acá. Perdón, lo dije al revés. No, sí está bien. Presenta Corazín, Betsaida y Capernaum. Pero luego presenta las otras ciudades que son Tiro y Sidón y Sodoma, que fueron ciudades tan pecadoras, pero el Señor no estuvo allá para predicarles el arrepentimiento. Y el Señor dice que esas ciudades van a ser castigadas menos. Bueno, muy pecadoras. ¿Por qué se destruyó Tiro y Sidón? ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? Porque fueron pecadoras. Dice que la maldad llegó hasta el cielo y el Señor las destruyó. Pero aún el castigo va a ser más tolerable, va a ser menos para esas ciudades. Y en cambio en Betsaida, en Corazín y en Capernaum, donde el Señor estuvo y les predicó, no se arrepintieron. El castigo va a ser mayor. Por eso, le voy a decir algo, hermanos. Yo creo que el castigo mayor va a ser para la apostasía. ¿Qué es apostasía? Personas que recibieron el evangelio y estuvieron en una iglesia y hasta sirvieron y hasta fueron pastores y pastoras en una iglesia y ahora no quieren saber nada del evangelio y se mueren. El castigo para ellos va a ser mayor. Eso se llama apostasía, porque apostataron, conociendo la verdad, abandonaron. Yo tengo muchos familiares que servían al Señor cuando adolescentes, cuando jóvenes, que se entregaron. Ahora no quieren saber nada. Ahora si van a una iglesia van es por pura religiosidad. No quieren servir al Señor. Se cansaron del evangelio. Se graduaron de la vida cristiana. Esa gente apostató, y si no se arrepienten, el castigo va a ser mayor para ellos que para un inconverso que se le predicó y nunca respondió porque nunca conoció. Y le voy a decir algo, y yo sé que aquí hay gente nueva en esta mañana. Es mejor, dice la Biblia, que no hubiera conocido a Cristo que haberlo conocido y haberlo abandonado. Porque aquel que no conoció al Señor sufrirá castigo, pero en un menor grado que aquel que habiéndolo conocido y habiendo estado en una iglesia, abandonó. Y ahora hablo con la iglesia y aquí con usted, mi hermano. Aquí hay gente, perdóneme que sea tan directo, que comenzaron bien. ¿Quién le dijo a usted que ya se graduó? Anhelo cada día servirle mejor a mi Señor. Anhelo cada día, Señor, hacer mejor las cosas. Y yo digo, Señor, conozco muy poco tu palabra y quiero conocerla mejor. Y tal vez te he servido mal y quiero entonces servirte mejor, pero creo que debe haber un perfeccionamiento en nosotros en todos los sentidos. Si usted es un creyente de verdad, en todos los sentidos debe haber una perfección cada vez más. Y venir al culto hoy y los miércoles y cada día es para ser mejor. Usted no puede seguir siendo el mismo de ayer. No podemos repetir lo mismo el nuevo año. Porque ante Dios nos vamos a presentar. Él nos va a demandar esto que nos está dando. Y si tú dices que estás en una iglesia bíblica y que esta doctrina es más centrada, más bíblica, tenemos mayor responsabilidad delante de Dios. No es para que entonces ya no viene, porque entonces no voy a escuchar más para tener menos responsabilidad. No, eso es ser uno cobarde. Y la Biblia dice que los valientes ganan el reino de Dios. Y ser valiente es seguir viniendo y seguir recibiendo la palabra. Y ser valiente es seguir aprendiendo más para aplicarla. Amén. Amén. Otro punto. No solo serán juzgados, no solo será juzgado lo sabido o conocido, sino lo que se hizo en secreto. Y aquí estamos delante, entonces estamos hablando del juicio a los impíos. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer todo a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Lucas 8:17: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ese día todo va a salir a la luz.
Lucas 12, del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es decir, cosas que se hablaron por debajo de cuerda, que se murmuraron allí. Nadie más lo supo. Eso es entre tú y yo. Te voy a contar un chisme, pero es para ti nomás. Entonces esa persona ve y le dice al otro: le va a contar un chisme, pero es para ti nomás. Y el otro le dice así: para ti nomás, para ti no. Cuando usted me deja rato, bueno, en ese tiempo no va a ser chisme, será una realidad. El Señor sacará a luz todo eso. Romanos 2:16 ya lo hemos leído. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Bueno, dejemos a los impíos quietos allá, suficiente tienen. Vamos rapidito porque quiero terminar acá el tercero, el número 4, el juicio de los ángeles. Ya, descansen. El juicio de los ángeles. Hermanos, los ángeles también se les hará un juicio. Bueno, no hay mucha evidencia acá del juicio a los ángeles. Bueno, sí hay evidencia, a lo que me refiero es que si nosotros vamos a juzgarlo, pero bueno, por lo menos rapidito acá. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonó. Para usted y para mí hubo perdón, para los ángeles no hubo perdón. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, note, para ser reservados al juicio. Los ángeles que pecaron, no todos. Uno entiende esto. Y es bien difícil acá. Esto sería ya entrar a hablar de angelología, que es una doctrina, pero no voy a hablar de angelología acá, solamente es un punto nomás de que los ángeles serán juzgados, pero habría que ahondar en esto. ¿Quiénes son esos ángeles? Porque hay unos ángeles que están prisioneros en el infierno, luego van a ser sueltos para ser juzgados, y hay otros que están libres por ahí, que también serán presos para ser juzgados. Judas 1:6 nos dice lo mismo a los ángeles, y este es el punto, y aquí hay variedad, y hasta en los reformados hay variedad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, hay quienes creen que esto está apuntando a Génesis 6, todavía no me convence, pero bueno. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonando su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, note, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando hable de angeliología, hablaremos de eso, pero ahorita no me voy a meter en eso. Pero lo que sí sabemos es que van a ser juzgados los ángeles. Mire, 1 Corintios 6, del 1 al 3. 1 Corintios 6, del 1 al 3 dice, y le está hablando a la iglesia de Corinto, que tenía ciertos problemas. La iglesia que parecía al mundo era Corinto. Dios nos libre a nosotros de ser como Corinto. Y un problema que había aquí era este, el juzgar. Dice 1 Corintios 6:1, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, problemitas que tenían acá, la iglesia, en vez de arreglarlos entre ellos, los llevaban a los gentiles. Pablo tiene que condenar eso. Entonces, en esa condenación le dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y no me metí por ahí, pero ahí dice la Biblia que aún los creyentes vamos a ser sentados en unos tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero aquí dice que los santos han de juzgar al mundo. Ahora, si bien es cierto que nosotros vamos a estar con Cristo para juzgar al mundo, no es que tú tienes velas en ese juicio, sino que de alguna manera somos partícipes del juicio. Pero luego él sigue diciendo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy digno de juzgar cosas pequeñas. Es decir, si ustedes van a juzgar al mundo allá, ¿por qué no pueden juzgar aquí entre ustedes las cosas en vez de llevárselas al mundo? Pero el punto es el 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuál tomar las cosas de esta vida? Y ahí está el punto. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues los ángeles van a ser juzgados. Ya vimos 3 pasajes. Pero algo que no entendemos es que nosotros vamos a ser partícipes del juicio a los ángeles. Vamos, es decir, con Cristo, tal vez por estar en Cristo,
Él es la cabeza, es lo que yo entiendo, somos su cuerpo. Entonces en Cristo vamos a juzgar al mundo. Y en Cristo vamos a juzgar a los ángeles, ¿verdad? ¿El mundo acaso los impíos, los inconversos? No creo que a los creyentes, pero por lo menos la Biblia nos habla claramente que el creyente va a participar en el juicio al mundo y va a participar en el juicio a los ángeles. Ahora, note esto, hermanos, cómo los ángeles van a ser juzgados en Mateo 8, 28, 29. Que ojalá tomáramos como creyentes el ejemplo de los ángeles o de los demonios. Aquí sí nos sirve este ejemplo. Y ojalá los impíos, los inconversos, tomaran el ejemplo de los demonios. Mire, Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, es decir, Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, es decir, dos hombres llenos de demonios. Otra versión dice que era uno, pero no importa. Uno o dos, no importa acá. Que salían de los sepulcros. ¿Cómo venían? Feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, eran muy bravos. Esas dos personas vivían en los sepulcros y clamaron diciendo, cuando llegó Jesús allá: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mire, hermano, los demonios reconocen a Jesús. Los demonios dicen: tú eres Jesús, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Y ellos dicen: ¿qué tienes con nosotros? Note que están endemoniados. Esas dos personas están endemoniadas, miles de demonios hay allá adentro. Legiones, y una legión eran 2 millones, perdón, 2.000. Otra eran 6.000. Entonces no sabemos cuánto, pero dice que habían legiones ahí en el otro contexto. Pero ellos claman: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Note lo que dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Lo notó? Es decir, los demonios saben que hay un tiempo donde van a ser atormentados, y es después del juicio, que serán lanzados al lago de fuego. Y entonces cuando viene Jesús, porque Él viene a echarlos fuera, y usted lee el contexto luego, porque ellos le piden a Jesús que entonces, si lo va a sacar de esas personas, que los lleve a unos cerdos, y el Señor les permite. Pero mire lo que ellos dicen: ¿has venido acá? ¿Nos vas a atormentar? En otras palabras, todavía no es el tiempo. Esperemos que llegue ese día, pero ahora no, por favor. Y ellos están temerosos de que el Señor venga y los atormente antes de tiempo. Así que, hermanos, los demonios mismos saben que van a ser juzgados, y saben quién los va a juzgar, y tienen respeto por Él, pero son demonios. No hubo para ellos arrepentimiento, no hubo una provisión de arrepentimiento para ellos. Pero el Señor ha dado una oportunidad de arrepentimiento a las personas, y no quieren, y rechazan el Evangelio, y se los invita a la iglesia y no quieren venir, y se les habla del Señor y no me hable de eso. En cambio, los demonios, yo sé que esto no es una herejía, pero si el Señor les diera la capacidad de ellos para arrepentirse, se hubieran arrepentido. Lo mismo, tengo que tomar el mismo ejemplo de Sodoma, de Tiro y Sidón. Si el Señor les hubiera dado la oportunidad, se hubieran arrepentido. ¿Por qué estas ciudades no se arrepintieron? Porque el Señor no quiso que se arrepintieran y las condenó, para hablarle a la humanidad que así va a haber un día del juicio. De la misma manera, estos demonios no se pueden arrepentir, pero ellos, aunque no se pueden arrepentir, ellos reconocen a Jesús y tienen un alto grado de conocimiento de quién es Él y del tormento que vendrá. Así que los ángeles van a ser juzgados. Y número 5, hermanos, las implicaciones del juicio final. Quería llegar acá porque esto es duro. Déjeme, yo tomo agua primero. El teólogo Wayne Grudem nos presenta por lo menos 4 implicaciones. Bueno, hay unas muy buenas, y gloria a Dios, pero hay unas fuertes. Las implicaciones del día del juicio. Es decir, ¿qué implica todo esto para nosotros como creyentes? El hecho de ese juicio. En primer lugar, la doctrina del juicio final satisface nuestro sentido interno de necesidad de justicia en el mundo. Esto es bueno. El saber que hay un juicio, donde todos van a ir a ser juzgados, eso satisface de alguna manera nuestro sentido interno de una necesidad de justicia en el mundo. ¿Acaso usted y yo no hemos dicho muchas veces: eso es injusto? Muchas veces yo me he cogido la cabeza y digo: no puede ser, pero es que eso no es así. Hay una injusticia ahí. Y uno como que queda incapaz. Pero saber que un día va a haber un juicio. A mí nunca se me olvida una vez, hermano, la primera vez y la única vez que me cogió la policía. Tenía como 16 años, 17, no recuerdo.
salí con mi novia, la novia que tenía, mi esposa no, la novia que tenía en ese tiempo. Hermano, eran las 7 y media de la noche. Y me pasé yo a la autopista cuando el puente no estaba, era un romboy que había, me la pasé y me senté al lado de una fábrica grande que a una esquina me senté yo ahí. Estoy ahí con mi novia charlando cuando yo escuché atrás mío, hizo así, y volteé a mirar y era un vigilante, que estaba ahí, el vigilante de ahí. Y entonces inmediatamente hizo duro, silbó duro, y al otro lado estaba la policía, la bola, y se vino la bola y yo le dije, ¿qué pasó? Y me iba a parar y dijo, no se mueva, quieto ahí. Y yo me quedé inmóvil con mi novia. Hermano, llegó la bola. Como 4 policías se bajaron y me requisaron y me en los dedos, y el hijo de madre, ¿sabe qué dice? Dice, toda la noche vienen a meter vicio ahí. Primera vez que yo llego a ese sitio, mi amado hermano, que ni sabía. Y dice, y fue debajo de un árbol, obviamente. Todos los días vienen a meter vicio ahí. A mí me cogieron a mirarme los dedos, la mano. Y yo digo, yo no sé, yo soy un estudiante. Préstame el carnet, la policía, así. Y yo les mostré el carnet. Y no importa, me cogieron, hermano, a la brava me cogieron y me metieron a la bola. Gracias a Dios, esa novia que tenía se tiró al suelo, me cogió de los pies y a no dejarme subir, y lloraba y gritaba, y no se lo van a llevar, y no se lo van a llevar, y me alcanzó a arrastrar como media cuadra la bola, y ella ahí agarrada, y luego me bajaron y dijeron, andate de aquí, largate. ¿Usted sabe cómo me fui yo, hermano? Yo me sentí miserable, yo me sentí lo peor, y yo dije, esto es injusto. Y ahora que pensaba en eso, eso va a haber justicia de ese man, porque, hermano, ¿cómo se le ocurre? Jamás en mi vida probé eso. Una vez en mi vida, tenía 13 años, cogí un cigarrillo porque un amigo me dijo, hice así, y se me metió por dentro ahí y lo boté, y dije, no, y nunca en mi vida, hermano, supe qué es eso. Para que vengan a acusarme de esa manera. ¿Usted se imagina? Entonces, me parece que eso es bueno. Ahora miremos lo que dice Colosenses 3:25, es decir, la primera implicación es que la doctrina del juicio final satisface nuestro sentido interno de necesidad de justicia en el mundo. ¿O acaso usted no le han hecho algo malo? ¿Han hablado mal de usted? ¿Lo han acusado de algo que usted nunca lo hizo? ¿Y eso quedó así? Hermano, va a llegar el día del juicio, y eso satisface de pronto eso. Es la idea. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia, note, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Lo vio? A ti y a mí nos van a acusar de cosas que no hemos hecho, de injusticias. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber un día que el que hizo la injusticia va a recibir la injusticia que hizo. Entonces el juicio nos permite entender, hermano, que a futuro eso va a tener su castigo. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando yo leí eso, yo pagaré, dice el Señor. Cuando a veces somos tan impotentes, hermano. Yo le digo a mi esposa, y mis hijas lo saben, yo me cuidé muchísimo porque Dios me dio 3 hijas, pero yo sigo escuchando a padres que violan a sus hijas. Eso para mí es lo peor que hay. ¿Cómo puede ser un padre violar a su propia hija? Yo digo, Dios mío, yo tuve 3 hijitas y me cuidé tanto que después de los 6 meses, yo me acuerdo que yo le dije, porque yo las cambiaba, ¿sí o no? Yo le dije a mi esposa cuando ya tenía 6 meses, las niñas que ya habían crecido, y le dije, ¿saben qué? Le dije, de ahora en adelante tú las cambias, yo no las voy a cambiar. Las cambié hasta los 6 meses, ya no más, le dije, cámbialas tú y ya no más. Y entonces cuando yo me doy cuenta que el papá, o el tío, o el abuelo, o el que sea, y eso a mí me indigna tanto, hermano, y esto me da consuelo. Si no se arrepiente esa persona, un día va a dar cuenta de esto. Número 2, la segunda implicación, la doctrina del juicio final nos permite perdonar a otros libremente. ¿Por qué nos permite perdonar a otros libremente, hermano? Porque el perdón del creyente hacia el impío, el que le ha hecho algo malo, ni siquiera es tanto para él, sino para nosotros. Porque cuando usted no perdona, usted se queda con esa amargura, esa raíz de amargura, y se hace daño a sí mismo y le hace daño a los que están alrededor. Pero Dios dejó el perdón aún para que nosotros viviéramos bien, tuviéramos paz, tranquilidad. Pero entonces la hizo todo y tengo que pasársela por alto y como que sin nada. Tranquilo, que hay un día del juicio. Perdone.
Hay un día del juicio. Y le voy a decir algo, y esto no sé si se asustará, pero aún hasta creyentes. Si hay creyentes que te han hecho algo, porque a mí muchos pastores me la hicieron. A mí pastores que me prometieron, hermano, cuando fui por esa promesa me dejaron con la mano estirada. Y nunca se me olvida. Un pastor que para una Navidad, un 24, a las 10 de la noche me dijo, váyase para su casa, que yo a las 12:30 voy a ir y usted va a pasar la mejor Navidad con sus hijas. Y me dijo, llámeme después de las 12. Lo llamé, no contestó. A las 12:15 de la noche me contestó. Y le dije, lo estoy esperando. Y me dijo, ¿cómo así? Yo estoy con mi familia. Usted me dijo que iba a venir. Dijo, yo no le dije eso. ¿Qué le pasa? Yo llegué a mi casa. Yo vivía en Jamundí. Pastor Juan Carlos, yo le he contado eso. Yo lo esperé hasta las 10:30. Cogí el último carro para Jamundí a las 10:30. Y él me prometió. Yo no tenía un peso, no tenía que darle a mis hijas. Y yo llegué a las 11, 11:15, 11:30, no sé, allá. Le dije a mis hijas que se prepararan, todos nos vestimos. Mis hijas se vistieron. Y vamos a cenar. Porque él no las iba a llevar a una cena, él me lo prometió. Y esperaba regalos para mis hijas. A la 1, acuéstese. Por eso me salí. No volví, me la retiré. Me retiré por 3 meses, luego volví otros 3 meses, pero al final ya me retiré. Y es un pastor. Y ahora tiene una iglesia muy grande aquí en Cali. Pero eso son injusticias. Porque yo he aprendido que si tú prometes algo, lo cumples. No importa dónde le dé el agua, lo cumples. Es que si fuera conmigo, pero es que fue con mis hijas. Se metieron con ellas. ¿Y usted cree que no van a pagar? Ahora, yo perdoné, claro. El perdón tiene que llevarnos a eso, hermanos, a entender que lo que yo no puedo arreglar acá, se va a arreglar allá. Romanos 12, 17, 21 dice, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Es decir, a mí me hacen mal, yo no debo pagar mal por mal. Dicen que eso no es fácil, hay que orar por eso, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, a pesar de lo que nos hagan, procurar estar en paz con ellos. No os vengáis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto es fuerte. Yo no me vengo ahora, yo dejo lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, note lo que hay que hacer, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Usted puede hacer eso con su enemigo? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza, es decir, hará que la cara se le ponga roja de vergüenza. Y luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y lo uno con las palabras de Jesús. Perdón, con el ejemplo de Jesús y luego las palabras de Jesús. El ejemplo de Jesús, 1 de Pedro 2, 21, 23, que dice, 1 de Pedro 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, tú y yo fuimos llamados para esto. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Note, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Yo debo seguir estas pisadas, ¿cuáles? Que quien cuando le maldecían, hablaban mal de él, no respondía con maldición. Cuando le maldecían, hablaban mal de él, no respondía hablando mal, con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuánto mal te han hecho? Pero nosotros debemos encomendar la causa al que va a juzgar justamente. Y otra vez, si esta persona no se arrepiente, no la va a pasar bien, porque todo esto se va a abrir. Por eso Jesús nos enseñó esto. O es el ejemplo que tenemos en Lucas 23, 33, 34. Lucas 23, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano. Entender entonces que hay un día del juicio final donde todas las personas van a estar allá, nos tiene que ayudar a nosotros a perdonar. El perdón es para nosotros ahora, para quitar toda raíz de amargura, para caminar. Lo peor que puede haber es que usted tenga una enemistad o que tenga rabia con alguien. Yo aprendí mucho tiempo atrás cómo sé que lo perdoné, cuando yo lo puedo ver.
hace como 15 años o menos, un amigo mío, muy amigo, nos levantamos juntos, predicando, compartimos el pastorado por muchos años, pero peleamos, nos dijimos de todo. Hasta el eje me llamó, entonces lo bloqueé. Hace como 20 días iba yo en mi bicicletica, mi hermano pasó y cuando yo lo veo ahí, veo a la esposa y lo veo ahí parado. Frené. Hola. Me miró un pastor, me vino y me abrazó y yo lo abracé. Hermano, me di cuenta que yo no tengo ningún resentimiento, porque yo todos esos pastores que me hicieron mal y todo eso, yo hace rato en oración los perdoné. Cuando comencé esta iglesia, si usted viera lo que hablaron de mí, mi esposa sabe que ella se quedaba aterrada por una emisora que no dijeron mal de nosotros. A los 6 meses me encuentro con él y cuando lo veo venir, le digo a mi esposa, mira, ya viene. Y le digo, hola pastor, y me vio. Y yo le hice así, y no le quedaba otra, me abrió también y nos abrazamos. Donde quiera que nos veamos, nos abrazamos. Tengo resentimiento, pero eso costó, hermano, no fue fácil. Pero ahora entiendo esto. Y eso que lo hice por estar bien, porque no quería tener eso, y yo sé que eso me estorbaba, las oraciones delante de Dios. Eso dice el Señor. Si yo no puedo perdonar a mi hermano que me ha hecho algo malo, a una persona, ¿cómo espero yo el perdón de Dios? ¿Cómo mi oración va a llegar delante de Él? Así que, y esa es una buena parte, yo puedo perdonar. No, pero es que si lo perdono, la mujer a la cual su marido le fue infiel o viceversa, y no, pero es que si lo perdono, él nunca va a pagar entonces. Yo cometí muchos pecados como pastor, y yo sé que hubo otros pastores que no lo pecaron, que no cometieron ese pecado, y algunos me acusaban de esa manera. Pero sabe, yo por eso que hice, siendo cristiano, yo sé que voy delante de Dios un día, y eso es aliciente para aquel que no ha hecho nada, es aliciente para el caso mío que sí hice, o los que sí hicimos de alguna manera, porque eso no se va a quedar. Si no hay consecuencias aquí, allá las van a ver. Y quizás sea perder algún galardón, algo que el Señor tenía. Pero déjeme decirle que usted en la vida cristiana, todo pecado que cometa, hermano, algo va a perder. Algo pierde. Yo soy consciente de eso. Por eso me he portado lo mejor que pueda delante del Señor. Número 3. Aguánteme, hermano, por favor. La doctrina del juicio final constituye un motivo para una vida santa. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay un juicio, eso tiene que llevarnos a caminar en santidad e integridad delante de Dios. Mateo 6, 19 al 21. Y cuando yo leía esto, yo me quedé aterrado. Yo no sé si usted lo va a entender como yo lo entendí. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué es tesoros? Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Hermano, dígame, ¿cómo usted hace tesoros en el cielo? ¿No se ha hecho esa pregunta? Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo me quedé pensando, ¿cómo yo hago tesoros en el cielo? ¿Acaso tesoro no es algo que usted puede recibir? Que puede tener. Si allá todo es de Dios, hasta su vida es de Dios. Pero el Señor sí dice que va a entregar recompensas, que va a entregar coronas. Así que tu comportamiento de integridad y de santidad, de alguna manera, Dios lo está mirando como un tesoro que te lo va a dar. Es decir, acumule riquezas en el cielo, no en la tierra. Acá se pierde todo. Aún los títulos que tenga, acá se quedan. Y no estoy diciendo que no tenga títulos. Pero en cambio la vida de integridad y de santidad que tú y yo vivamos, eso tiene un récord arriba. Y estamos haciendo tesoros allá. Las buenas obras que tú hagas tienen un récord arriba. Lo que tú des para la obra tiene un récord arriba. Y se lo voy a demostrar rapidito con la palabra. Gálatas 6, 8. No voy a leer todo el pasaje, pero arranco de Gálatas 6. Gálatas 6:8. Perdón, 6:6. Arranco del 6 mejor.
Mire lo que dice Gálatas 6. El que es enseñado en la palabra. ¿Quién es enseñado aquí? Los creyentes. Hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que lo instruye? El pastor. Y aquí está hablando, podemos aplicar esto cuando usted, como usted participa, recibe la palabra de Dios, entonces haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero mire lo que dice. Y esto no es para manipular, porque esto lo manipulan allá en las iglesias de prosperidad. Esto no es para manipular, esto es para enseñar lo que dice la palabra correctamente. La Biblia dice, el que es enseñado en la palabra, es decir, la iglesia, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, es decir, al pastor o pastores. Luego dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Note, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que usted siembre, eso va a segar. Esto es tesoros en el cielo. Esto es hacer tesoros en el cielo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, es lo mismo tesoros en la tierra, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué es sembrar para el espíritu? Si usted mira el contexto, cuando usted da para la obra, está sembrando para el espíritu. Impresionante esto. Dice, mas el que siembra para la carne, es decir, todo lo terrenal, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y luego dice, en lo mismo que viene hablando, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Haga partícipe de todo caso, de toda cosa buena el que lo instruye. Por lo menos ofrende, caramba. Es lo que dice. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Yo veía que esto es tesoros en el cielo. A su tiempo segaremos. Y luego dice, si no desmayamos. Porque algunos desmayan. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Debemos hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a la iglesia. Y número 4, hermanos. La doctrina del juicio final constituye un gran motivo para la evangelización. Déjeme, yo leo estos dos pasajes. ¿Por qué? Porque si vamos a enfrentar un juicio, hermanos, vamos a tratar de predicarle a esta gente que salgan de su incredulidad para que vengan a enfrentar un juicio diferente, no de condenación. Y también es una predicación para nosotros como creyentes, a que nos guardemos, a que nos cuidemos, como lo estoy haciendo ahora, porque vamos a enfrentar un juicio. ¿Dónde está eso? Regáleme 3 minutos acá. Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya es el que advierte a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Note que acá habla una responsabilidad de amonestar. Cuando yo dijera el impío de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Si yo no le hablo al impío y él se va a condenar igual por su pecado, pero Dios me va a demandar a mí que yo no le hablé. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, pues él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Cómo libras tu alma delante del Señor? Cuando le hablamos a todos los que nos encontremos. 20, ahora va para la iglesia. Si el justo se apartare de su justicia, porque hay personas que se apartan. Aquí hay gente que ha venido y se ha apartado. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Así que las justicias que tú haces sí van a llegar a memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Si tú no amonestas, si tú, hermano mío, vives con tu esposa y con tu familia y sabes que ellos están en pecado y aún así tú no dices nada, no les amonestas, son miembros de esta iglesia, porque ha pasado, no voy a decir dónde, pero ha pasado. Esposas que ven al esposo lo que hace, no es un cristiano, pero viene a la iglesia. Es una alcahueta, y como alcahueta es cómplice, y como cómplice va delante de Dios a dar cuenta. Mi esposa debe, si yo tengo algo aquí que estoy haciendo malo, ella debe reunir
a la iglesia y hablarles. Ella no puede ser alcahueta. Tenemos una cantidad de esposas de pastores alcahuetas que saben cómo son de ladrones y roban y hacen todo. Son alcahuetas. Aquí hay una familia, aquí hay una pareja. Hermana, ¿cómo está su esposo? Bien, 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 bien. Luego se separó. ¿Qué pasó, hermano? No, es que yo esperaba que él cambiara, por eso yo nunca le dije, pastor. Perdóneme, pero alcahueta. Eso se llama ser cómplice, porque si yo no lo amonesto, dice aquí claramente que si tú no le amonestares, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque tú le amonestaste, pero tú habrás librado tu alma. Pero si no le amonestas, la demandaré de ti. Y termino. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú y yo vamos a pensar eso, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, por eso les predicamos. Pero a la larga el que sabe realmente quién va a proceder es Él. Tu responsabilidad no es saber si Él es elegido o no, tu responsabilidad y mi responsabilidad es predicarle a todo el mundo que Dios hace la obra. ¿Y por qué le vamos a predicar? Porque tenemos un aliciente acá de que va a haber un juicio final y podemos librarle, como dice Santiago, a otros, arrebatar del fuego, sálvelos del infierno. Tú evangelizas, yo evangelizo, ¿para qué? Para salvar a la gente de este juicio de condenación. Y le hablamos a los hermanos y los amonestamos para salvarlos también, hermanos, de ese día que enfrenten el juicio. También que vimos hoy la naturaleza del juicio final, hace 8 días y hoy vimos Jesucristo será el juez de dicho juicio, el juicio a los creyentes, juicio a los incrédulos, juicio a los ángeles y las implicaciones del juicio final. Dentro de 8 días voy a hablar del infierno. Bendiciones para todos mis hermanos. Oremos.